La Cisprensa propone hoy como santos del día a San Bernardino de Siena. San Bernardino fue el más famoso predicador del 1400 y sus sermones sirvieron de modelo de predicación para muchos oradores de los siglos siguientes. Bernardino nació cerca de Siena, en Italia, en el año 1380. Su padre de Bernardino era gobernador. Bernardino de niño quedó huérfano de padre y madre a la edad de 7 años. 2 tías se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. Simpático en el trato, las gentes gozaban de su compañía. Pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, lo corregía con toda valentía para que abandonara esa mala costumbre. Era muy bien parecido y un día un compañero lo incitó a cometer una acción impura. Bernardino le respondió dándole una sonora bofetada. ¡Pah! Otro día un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas y Bernardino los animó, los exhortó a todos contra lo impuro y lo terminaron lanzando al barro y basura por la cara hasta hacerlo salir huyendo. Pero el resto de su vida Bernardino fue siempre modelo de amabilidad, modelo de bondad. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad a los más necesitados. Sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia de tifo negro. Cada día morían centenares de personas y ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni siquiera a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados. Ellos trabajaron de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que se iban a morir para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por un milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin aliento que estuvo por varios meses postrado en cama con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho sus fuerzas, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró otra vez su salud, de vez en cuando se alejaba de casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía les respondía: voy a visitar a una personita de la cual estoy enamorado. La gente creía que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron y se dieron cuenta de que se iba a una ermita donde había una estatua de la Santísima Virgen María. De allí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado y donde la disciplina era muy rígida, y así, en el silencio, en la oración, en la mortificación, se fue santificando aún más. Nuestro santo nació el día del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, y en esa misma fecha recibió el bautismo, también un 8 de septiembre, y el 8 de septiembre también recibió el hábito franciscano,
y en ese mismo día del 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora, recibió la ordenación sacerdotal en el año 1404. Fue siempre para él muy grata y muy significativa esta santa fecha del nacimiento de la Santísima Virgen María, 8 de septiembre. Los primeros 12 años de sacerdocio, 12, nos recuerdan el número de los apóstoles, los pasó Bernardino casi sin ser conocido de nadie. Vivía retirado, dedicado al estudio y la oración. Dios lo estaba preparando para su futura misión. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino a tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y especialmente también a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito, y Dios lo envió a predicar. Y esto sucedió de modo un tanto singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando todos los religiosos por la mañana, de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpe la oración y dice: «Hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar». Iguales palabras les fueron dichas a cada uno de los 3 días, en cada uno de los 3 días. Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y lo aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la Cuaresma. Los éxitos fueron impresionantes. Las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades de gentes a sus sermones. Al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos. Le pidió con toda fe a la Santísima Virgen y ella le concedió una voz tan potente y tan sonora en vez de la voz débil y desagradable que antes tenía. Y desde el año 1418 hasta su muerte por 26 años, Bernardino recorre pueblos, Bernardino recorre ciudades, Bernardino recorre campos, predicando de una manera que antes la gente no había escuchado. Se levanta a las 4 de la mañana y durante horas y horas prepara sus sermones. Y el efecto de cada predicación era un entusiasmarse todos por Jesucristo y una gran conversión de pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras. Cuando su voz potentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud, diciendo: «Temblad tierra entera al ver que la criatura se ha atrevido a ofender a su Creador». A las gentes les parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y campos porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharlo. Recorrió todo su país, Italia, a pie, predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones. A todos, y siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su vida mala pasada. Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un inmenso amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con estas 3 letras: JHS, Jesús, Hombre Salvador. E invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Donde quiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y en casas
con estas 3 letras: JHS, Jesús, hombre salvador. Bernardino llegó incluso hasta Polonia. En Polonia predicó contra los juegos del azar, y las gentes quemaron todos los juegos de azar que tenían. Un fabricante de naipes se quejó de que con el santo, diciéndole que lo había dejado en la ruina, pero Bernardino le aconsejó: ahora dedíquese a imprimir estampitas de Jesús. Y así lo hizo, y consiguió más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo cartas de naipes. Los envidiosos lo acusaban a Bernardino ante el Papa, diciéndole que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales, y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oír sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero San Bernardino no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos, porque él era el que más vocaciones había conseguido para esta comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de los franciscanos observantes, solamente había en Italia 300. Cuando él murió había más de 4000. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando enormemente. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esta misma apariencia de austeridad y mortificación le atraía más la admiración de las gentes. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de tener un pequeño borriquillo para no tener que hacer a pie tan largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar, que donde quiera que sabía que había un buen predicador, él mismo se iba a escucharlo, y aún allí, lleno de años, se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de aquellos afamados que enseñaban cómo hablar bien en público. Acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas divisiones y peleas. Se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda la región. Uno de los oyentes logró copiar estos sermones y se conservan como una verdadera joya de elocuencia sagrada, donde se combinan la teología, los consejos prácticos, la agradabilidad y la profundidad. Verdaderamente Bernardino era un gran maestro de la oratoria. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando, ya con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil, y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente un día 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros, y el Papa Nicolás V, ante la petición de todo el pueblo, lo declaró santo en el año 1450, con tan solo 6 años de haber muerto. Bendito San Bernardino de Siena, ruega por nosotros pecadores. Amén.